De veras que es una información demasiado valiosa, ¿verdad? Pueden ponerlos pues en silencio o apagarlos como ustedes gusten para que disfruten de veras de esta conferencia. Bueno, pues mi nombre es Sabrina Latorre, me da muchísimo gusto tenerlos aquí esta noche y los dejo en compañía de una persona a la que quiero y admiro muchísimo, el ingeniero Gustavo Amen, para el cual les pido un muy fuerte aplauso. Buenas noches a todos, otra vez bienvenidos. Créanme lo que va a valer mucho la pena el esfuerzo que hayan tenido que hacer, por más chico o más grande que sea, por haber estado, por estar aquí en este momento y escuchar la conferencia de la doctora Leslie Cisneros. Yo creo que ya bastantes de ustedes ya conocen a la doctora Leslie, por eso yo la verdad tenía miedo que íbamos a hacer el evento aquí, porque la última vez fueron 600 personas. Entonces, de veras que ustedes son privilegiados de estar aquí, nos medio limitamos para invitar a las personas, ¿no? Les digo, les va a fascinar la información, nos va a ayudar a cambiar mucho la vida de seres queridos, ¿no? Pero, como siempre les digo, no se queden con ella, compartan, ¿verdad? La información valiosa se sirve para hacer algo positivo por los demás, ¿verdad? Y pues empezamos por la familia. Pues a mí me tocó presentarla, ¿no? La doctora Leslie Cisneros es de la ciudad de Monterrey, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene la especialidad en pediatría en el Hospital Regional de Altas Especialidades Médicas, número 25 del IMSS, adiestramiento en neonatología, Hospital Regional de Altas Especialidades de Ginecobstetricia y neonatología del IMSS. Está muy fuerte el volumen, es que es muy potente voz, yo creo, ¿verdad? Bueno. Fellow en neonatología en Louisiana State University Hospital en 1995, certificación como médico LINCA, Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y TDAH, Hospital Hospital Español de la Ciudad de México, recertificación como médico LINCA, Hospital Español de la Ciudad de México, médico de referencias para la organización IMMH, Integrative Medicine for Mental Health, maestría en nutrición clínica, Universidad Humanista de las Américas en Monterrey, invitada como conferencista en diferentes congresos y eventos nacionales e internacionales desde el 2004, práctica médica por 10 años en el Hospital Regional de Altas Especialidades de Ginecobstetricia y neonatología, 23 años de ejercer la pediatría en consulta privada y como consulta particular en la actualidad enfocada en la intervención nutricional en adultos con enfermedades crónico-degenerativas y en niños con enfermedades crónicas, trastorno del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo en general, ¿no? Entonces realmente, créanmelo, está bastante preparada. Y su calidad humana, ni se diga, ¿no? Yo sí les voy a pedir de veras, porque lo hace con mucho cariño venir a la ciudad de Culiacán, que la recibamos con un fuertísimo aplauso a la doctora Leslie Cisneros. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias siempre por la invitación, Culiacán. Gracias siempre por el buen recibimiento. Me hacen sentir como en casa. Muchas felicidades por la gran organización. Para que ustedes estén ahí cómodamente sentados, recibiendo una información que se da con mucho cariño y del corazón. Créanme que detrás de todo eso, para que las sillas estén en su lugar y todo comience y todo funcione, hay un excelente, gran equipo liderado por Gustavo y Chepina Amen. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Me van a disculpar si ven que traigo un poquito hinchado el cachete de este lado. No está hinchado, traigo una pastilla porque estoy saliendo un poquito ahí de un resfriadito. También los doctores nos enfermamos de repente con esos cambios de clima que entra uno al clima y todo esto. Y bueno, me ayuda para estar lubricando mi saliva, mi garganta, mis cuerdas vocales y poder hablar. Una disculpa por traer esto en la boca. Y sin más, vamos a entrar en un tema que a mí me apasiona mucho. Todo lo que hago me apasiona, y la verdad es que cuando tú haces y te dedicas a algo que te apasiona, no lo sientes como un trabajo. Y tengo la bendición de poder hacer eso en mi vida, dentro de muchas otras cosas.
Y cuando de hecho este tema me apasiona mucho porque cuando me piden, sobre todo en los colegios, en las escuelas, donde a veces no llega información tan actualizada, ¿verdad? Me dicen, bueno, ¿y qué tema nos puedes dar? Este es el que ofrezco. Porque les comento que a veces tengo varias otras conferencias, pero a veces, pues de todas maneras la gente algo escuchará de obesidad, algo escuchará de hipertensión, algo escuchará de que el colesterol, el hacer ejercicio y conferencias de ese tipo. De alguna manera nos llega la información hasta en el programa de radio de Fernanda Familiar y donde menos nos imaginamos. Pero hablar de alimentos que provocan trastornos de conducta y recibir esa información calientita de lo que se está hablando en congresos a nivel internacional es una oportunidad que muy pocas veces se tiene y que urge que estemos informados de esto, y ahorita van a ver. Así que empezamos comentándoles que todo lo que vamos a hablar hoy está relacionado con otras circunstancias, otras situaciones de salud que a lo mejor nunca se nos ha venido a la mente. Y hablar de alimentos que provocan trastornos de conducta está de alguna manera relacionado o involucrado con esas alergias y ese moquito y esa tosecita que al niño parece que no se le quita y que cada 15 días o cada mes lo está presentando, y que de alguna manera incluso las mamás dicen, no, pues ha estado muy bien el niño, ya trae su tos normal, como si fuera normal, pero no lo es. Y también está relacionado con otras circunstancias en donde, bueno, pues el niño ya no es nada más el que trae el moquito y la tos normal, sino también con aquellos niños en que están ya llegando a un alergólogo con infecciones recurrentes y todo. De alguna manera también está relacionado con algo muy común que estamos viendo en la consulta médica, que es el estreñimiento crónico, colitis. Y aquí hago una breve pausa para decirles que aunque este tema va enfocado principalmente a los niños, por favor, adultos, dense por aludidos, porque eso sucede exactamente igual en el cuerpo humano, independientemente de la edad. Pero bueno, en la consulta pediátrica vemos también muy común el estreñimiento, y ni hablar del gran problema a nivel mundial, como la epidemia que es la obesidad, y ni se diga la obesidad infantil. Y tal vez algunos de ustedes les ha tocado o conocen a alguien que ha ido a consultar con el alergólogo por problemas de alergias respiratorias, y también ha llevado a su niño al mismo tiempo con el gastroenterólogo porque trae colitis, gastritis o reflujo, alguna vez lo tuvo, o estreñimiento, o tal vez está preocupados ya por su peso o sobrepeso. Pero no se les ha ocurrido a ustedes ni a nadie con los que probablemente se han acercado a consultar que todo esto de alguna manera está relacionado, y que de alguna manera, tarde o temprano, hay un efecto en dominó, porque todo nuestro cuerpo está relacionado y puede empezar en un lado y tarde o temprano va y afecta a otros órganos y sistemas, porque así funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en constante comunicación, todos los órganos y sistemas, porque ese es el diseño. De tal manera que si alguno empieza a dar problema, otros tratan de resolver la situación, pero si no le damos lo que necesita para poder reparar o restaurar, tarde o temprano esa ficha del dominó también va a caer. Así que hay círculos viciosos que nada más estamos tratando, al parecer, la punta del iceberg, pero no vamos a la raíz del problema para saber qué está causando todas estas situaciones, y mucho menos nos acercamos a la solución cuando las vemos de manera aislada. Y los trastornos de conducta, los trastornos de aprendizaje, no están alejados de esto, no son independientes. También la función cerebral tiene que ver con lo que está funcionando o no funcionando en el resto del cuerpo. Y de hecho los especialistas nos dicen que los problemas de aprendizaje, los trastornos de conducta están aumentando impactantemente, que van a incluso a estar por encima de las demás situaciones que ahorita mencioné. Porque las estadísticas nos dicen que el 15% de los niños mexicanos entre 4 y 12 años de edad, es decir, en edad escolar,
tienen problemas de aprendizaje, necesitan su maestra sombra, necesitan las lecciones lejos después de la escuela, necesitan adecuar su programa escolar, y en el resto del mundo la situación es muy parecida. Y si bien sabemos que son múltiples las causas por las cuales un niño está batallando para aprender, está batallando con el lenguaje, está batallando incluso para controlar esfínteres, para todas las cosas que en su neurodesarrollo se deben de ir dando de manera natural, pocas veces se nos ocurre pensar que dentro de estas múltiples causas lo que está comiendo juega un papel importante. Y ahorita vamos a aprender por qué. Entonces, hay que recordar, para poder ir entendiendo, que el objetivo de que yo alimente a mi cuerpo, de que yo tenga comida y lo lleve a mi cuerpo, es mantener el equilibrio en todos los sistemas mediante esos nutrientes. Es decir, mi cuerpo está diseñado para que si se está produciendo más de una hormona o una sustancia o lo que sea, se produzca de más o de menos, se activa inmediatamente un sistema de equilibrio para tratar de llevarlo al punto de equilibrio. Pero para que ese sistema se active, necesita su materia prima, y su materia prima son nutrientes. Así que nuestro cuerpo, aquí podemos ir entendiendo que si yo le doy a mi cuerpo lo que necesita, su materia prima, él va a hacer lo que está diseñado para hacer. Tiene esa capacidad de recuperación, restauración y de autocurarse, por decirlo de alguna manera. Pero además, obviamente tenemos que recordar que la alimentación o darle esos nutrientes a nuestros niños, pues se necesita para que se terminen de desarrollar sus órganos, no por el hecho de que el bebé ya está fuera de mamá, ya está completo la formación de sus órganos. Hay órganos que sí, pero hay órganos que en las siguientes semanas, meses o años terminan de formarse, terminan de desarrollarse. El pulmón es uno de esos. Termina de ramificarse y formarse ya completa, en forma completa hasta los casi 7 años. Y claro que necesita sus nutrientes y su materia prima para eso. Y ya una vez que están desarrollados los órganos, tienen que madurar para que puedan cumplir su función. El pulmón, intercambiar gases, respirar, el corazón bombear sangre, el hígado, eliminar toxinas, producir hormonas, etc. Y además de cumplir su función, defenderse y recuperarse. Y una vez más lo necesita todo, para todo esto, los nutrientes. Así que, nutrientes y energía la requiere nuestro cuerpo para todo esto que mencionamos. Pero ¿cuál es la actualidad de la alimentación de nuestros niños hoy en día? ¿Cuál es el enfoque de los papás hoy en día? Desafortunadamente, el enfoque de los papás está muy lejos de aportar nutrientes. Está nada más con el enfoque de cumplir una tarea más de la lista. Hacer su tarea, ir al soccer, desayunar, bañarse, que le caiga algo en la pancita, aunque sean nuggets con pollo toda la semana, etcétera, etcétera. Pero es palomear nada más. Entonces el enfoque no va dirigido a aportar los nutrientes. Entonces la realidad es que nuestros niños hoy en día, con ese enfoque de los papás, pues están malnutridos. ¿Sí? No importa que los vean muy rechonchitos o que su curva de crecimiento vaya muy bien, si no se están aportando los nutrientes esenciales para el cuerpo, están malnutridos, porque esa es la definición de malnutrición. Condición del cuerpo humano cuando no recibe los nutrientes necesarios para las funciones de los órganos y sistemas. Así que la realidad de nuestros niños hoy en día es una malnutrición. Por un lado, un exceso de alimentos de poco valor nutritivo, ¿sí? Es decir, muchos alimentos procesados con muchos químicos, y por el otro lado, alimentos que no tienen solamente les faltan nutrientes, sino que tienen muchos químicos. Esa es la realidad. Así que pues podemos ir entendiendo cómo es posible que los alimentos puedan influenciar a nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Si son alimentos de poco valor nutricional y con un exceso de químicos y sustancias sintéticas que ya veremos qué es lo que están ocasionando. Bueno,
para poder responder esa pregunta, vamos a tratar de establecer en nuestra mente todos conceptos básicos para poder dirigirnos hacia donde queremos. Y un concepto básico es, bueno, ¿quién es el encargado de defender a mi cuerpo, ¿sí? De defender al ser humano de todo aquello que considere una agresión? El sistema de defensa, ese es su nombre, el sistema inmunológico. Su trabajo es defenderme a mí de todo lo que él considera que puede estarme agrediendo a mí, todo lo que hay en mi medio ambiente. Y mi medio ambiente empieza desde las sustancias que se están produciendo en mi cuerpo como desechos, y obviamente todo lo que está fuera de mi cuerpo. Así que de tal manera que todo lo que yo escucho, lo que veo, lo que huelo, lo que pruebo, lo que toco y lo que percibo incluso con emociones, va a pasar por una aduana llamado sistema inmunológico o sistema de defensa, y él va a decir si esto es bueno para mí o si es malo o si es sospechoso, y en ese caso va a despertar una reacción para poder defenderme, mientras son peras o son manzanas. De tal manera que entonces, si por ejemplo, para poderlo entender mejor, si yo me falseo el tobillo, en lo que voy con el doctor, mi cuerpo no sabe si traigo fractura, fisura, esguince o qué traigo. Él, mientras son peras o son manzanas, ya cumplió con su función, que es la inflamación como su primera respuesta ante una agresión. Entonces, él detectó una agresión en mi tobillo, no sabe si es esguince, fractura, fisura, lo que sea, y en lo que yo voy con el doctor, ya cuando llegué, ya se me inflamó, ya se me hinchó. Y si yo hago lo que el doctor me dice, guardo reposo y tomo los medicamentos, va a ceder la agresión, y entonces mi cuerpo y mi sistema inmunológico dice: perfecto, todo arreglado, ya no hay agresión y esta inflamación desaparece. Pero si yo en lugar de hacer lo que el doctor me dice, sigo subiendo y bajando escaleras, voy como quiera a mi clase de zumba o ando practicando fútbol, etcétera, etcétera, pues entonces la agresión continúa y mi cuerpo tiene que seguir cumpliendo su función. Él no sabe que yo soy una desobediente de las indicaciones del médico, y en lugar de guardar reposo ando caminando para arriba y para abajo, y él solamente cumple su función. Si la agresión sigue, él sigue produciendo sustancias inflamatorias y la inflamación permanece, y mi tobillo nunca se deshincha o se desinflama. Bueno, esto es trabajo del sistema inmunológico, y yo les dije que esta situación es exactamente igual con todo lo que él capte como agresión. Todo lo que escucho, veo, huelo, pruebo, toco o percibo como emoción va a pasar por el sistema inmunológico, y si lo capta como una agresión, va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Así que hablamos de alimentos que probablemente estén siendo captados por el sistema inmunológico como una agresión, y resulta que es algo que el niño come los 7 días de la semana, los 365 días del año, y cómo le encanta ponerle catsup, y cómo le encanta la paleta que le deja la lengua azul, o los chetos que le dejan los dedos amarillos, y mi sistema inmunológico lo está filtrando y filtrando y filtrando y detectando como algo agresivo, y esa inflamación nunca cede. Y agréguenle el polvo, los contaminantes, el jabón, el aromatizante que le encanta a la mamá echarle al salón, a la casa, la maestra que le echa también aromatizante después de que entran los niños del recreo porque cómo huele de repente. Y resulta que entonces el sistema inmunológico tiene muchísimo trabajo hoy en día. ¿Y qué pasa cuando nuestro cuerpo está constantemente haciendo trabajar el sistema inmunológico? Pues les decía yo que entonces pasa a un estado proinflamatorio, es decir, necesitamos sustancias más potentes para sostener esa inflamación por más tiempo. Es decir, tenemos un sistema inmunológico muy estresado, muy trabajado, con mucha carga de trabajo. Y no lo digo yo, hay mucho respaldo científico que dice que nuestras generaciones de hoy en día, nuestros niños de hoy en día,
tienen un sistema inmunológico más estresado que el que tenían niños de hace 20 años, de hace 30, de hace 50. Simple y sencillamente hay más de 100.000 sustancias químicas que en los últimos 50 años se han puesto en el medio ambiente de nosotros, sin estar realmente seguros que podemos meter las manos al fuego y decir que no causa ningún problema al cuerpo humano. ¿Y qué pasa cuando yo traigo mucha carga de trabajo, cuando traigo mucho estrés, cuando es el cierre fiscal del año y nos están haciendo auditoría en la empresa y traigo mucho trabajo? Pues de repente ya no sé ni dónde dejé las llaves y ya no sé si subo o bajo, ya abro el refrigerador, ya no sé si metía o sacaba. Eso sucede cuando traigo mucha carga de trabajo y es exactamente lo mismo que le sucede al sistema inmunológico con tanto trabajo y tanto trabajo. De repente ya no sabe qué hacer. Y entonces ese filtro y esa aduana de repente reacciona con a cosas que no debería reaccionar y deja pasar a cosas que no debería dejar pasar. Y empezamos entonces con el moquito y la tos normal, y con trastornos del sueño, y con el niño que no logra dejar el pañal, y con el niño diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, que lo único que se nos ocurre es medicarlo. Pero jamás se nos ocurre que los nuggets y la pizza que se está comiendo y el super chocolatote concentrado pudiera estar agrediendo el sistema inmunológico. Y no estoy diciendo que sea necesariamente la causa, pero sí es un gran leño o un pequeño leño a este gran fuego llamado trastornos de conducta, y que probablemente tiene relación con otras circunstancias de salud que el niño está presentando. Y esto está muy bien comprobado. Se midieron estas sustancias inflamatorias en niños que tenían un diagnóstico de alteración en la conducta, específicamente déficit de atención, y resulta que traían sustancias inflamatorias muy elevadas, igual que el paciente que se acaba de infartar o que trae una artritis. Así que nuestros niños con trastornos de conducta tienen un sistema inmunológico estresado. Y este es el momento en donde nosotros como padres deberíamos de preguntarnos: ¿qué estaré poniendo yo en el plato de mis hijos que el sistema inmunológico interpreta como una agresión y se siente obligado a reaccionar en contra? Bueno, pues ahora viene lo interesante. Recordemos que yo traigo una información genética, vivo en un medio ambiente y tengo un diseño muy personal. Que, por ejemplo, hay hermanitos, y así me dice la mamá: ¿por qué mi hijo reacciona contra este alimento y hace reacción contra este alimento y lo altera o le causa congestión o algo, y al otro hermanito no? Si tienen la misma genética y viven en el mismo medio ambiente. Bueno, es que tienen un diseño individual, muy personal. Es la individualidad bioquímica. Que a mí me quita el dolor de cabeza una aspirina, pero a mi hermana no, se tiene que tomar algo más fuerte por esta individualidad bioquímica. Bueno, pues aquí no podemos hacer mucho, pero en estas dos partes sí. Necesito hacer un medio ambiente más amigable, y empezamos por la alimentación, para que mi sistema inmunológico de mi hijo o mío no esté tan agredido y tan trabajado. Y necesito reforzar todos los órganos y sistemas de mi hijo. Y empezamos por algo muy sencillo: ¿qué está comiendo? Porque necesitamos asegurar nutrientes. Esto pudiera ser nuevo, pero no lo es. Desde hace muchos años, muchos de ustedes todavía no nacían. En los años 70, el doctor Feingold y la doctora Doris Rapp, alergóloga pediatra, dijo: ¿saben qué? Yo estoy viendo en mi consulta niños que vienen a consultar por alergia a los alimentos, que sí presentan su ronchita, su comezón, su congestión, pero hay otros que además de eso, o en lugar de eso, presentan irritabilidad, cólicos y trastornos de conducta. Así que empezaron a haber muchas investigaciones al respecto, de tal manera que para finales de los 90 quedaba claro que había niños que, ya sea por alergia o sensibilidad a ciertos alimentos, es decir, sistema inmunológico involucrado, su forma de reaccionar o de manifestar esa situación era con trastornos de conducta. Y siguieron las investigaciones al respecto,
Así que ya en los años 2000, ya en este siglo, nos quedaba claro que por alergia a los alimentos, por sensibilidad a los alimentos, es decir, la respuesta del sistema de defensa o sistema inmunológico jugaba un papel en la conducta y el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños, pero apareció otro protagonista, que son los aditivos. Y hay muchos artículos al respecto, y este es uno muy interesante donde dice, en un estudio doble ciego control, que los colorantes artificiales y el conservador benzoato en una población de niños preescolares había que vigilar o ver, observar la hiperactividad que causaban. Y la conclusión de estos investigadores es que efectivamente sus resultados los llevan a decir que si quitamos los colorantes y conservadores de la dieta de los niños veríamos grandes beneficios. Y todos pensaríamos que entonces las autoridades y la industria de los alimentos dijeron, oh, hay que hacer algo entonces y controlar mejor el uso de aditivos en los alimentos. Pero en lugar de pasar eso, sucedió todo lo contrario. Y vean cómo de 1955 al año 2009 aumentó drásticamente el consumo de conservadores, aditivos, específicamente es colorantes, de más o menos 12 miligramos por persona al día. Ahora en el 2009, ahorita obviamente ya irá más, llegó a ser hasta 60 miligramos por persona. Y no es de extrañarse, simple y sencillamente hay que ver cómo está la dieta de nuestros niños. Ya lo habíamos dicho, que el enfoque de los papás era nada más palomear y que le caiga algo a la pancita. Y la dieta de nuestros niños está rica en azúcares y harinas refinadas, muchos químicos, saborizantes, conservadores, muy pocas frutas y verduras, y ni hablar del omega 3, que es un nutriente esencial para el neurodesarrollo. Por eso la doctora Alice Richardson en su libro Ellos son lo que tú le das de comer nos dice, como que tenemos muy claro que la comida chatarra nos hace daño para el hígado, el corazón y todo, es decir, como que de aquí para abajo nos queda claro que la comida chatarra nos hace daño, pero se nos olvida que esto está conectado, y entonces no pensamos que lo que es malo para el cuerpo también es malo para el cerebro. Y de aditivos pues tenemos varios, tenemos los naturales o artificiales, y no hay que irnos con la finta de naturales, porque finalmente agregan color, endulzan, saborizan, es decir, para que esa bebida de leche o que se hace con leche sepa a fresa, tenemos que ponerle por lo menos 20 químicos para que sepa a fresa. Y luego tengo que ponerle otros tantos químicos para que me disfracen el sabor de los químicos que me dan el sabor a fresa. Y luego tengo que ponerle químicos que me alarguen la vida en la despensa. Y así nos vamos. De tal manera que en un alimento pues tenemos muchos químicos. Esta gráfica pueden ver todo lo que está alrededor. Es algunos de tantos aditivos. No son todos, son unos cuantos. Y hoy en día no nos queda duda que todos estos aditivos juegan un papel muy importante en el gran problema mundial de obesidad infantil. Y señoras y señores, todo esto es artificial. Mi cuerpo no está diseñado, y mucho menos mi sistema inmunológico, para procesar eso, pero lo tiene que hacer. Y si yo le diera los nutrientes que necesita para trabajar, lo haría bastante bien. Pero aquí no hay nutrientes. Y no nada más el sistema inmunológico. El hígado y todo lo que implica metabolismo de carbohidratos, grasas y todo esto no está esperando trabajar con esto. Así que estamos viviendo las consecuencias de una alimentación que se ha dejado llevar mucho por la mercadotecnia. Y tanto se ha dejado llevar por la mercadotecnia que nos creemos muy buenas mamás porque a nosotros le mandamos de lonche al niño sopita con camarón. Yo no le mando galletas, ni pastelillos, ni nada. Yo le mando sopita de camarón. Aunque esto es prácticamente plástico y el camarón que lleva ahí lleva como 3 meses muerto. Y pareciera que hay
una guerra fría, no descrita, entre los papás y las maestras del colegio, porque las mamás le echan una bomba de azúcar a los niños en la mañana y todavía le ponen todo esto en la lonchera, de tal manera que la pobre maestra o el pobre maestro se pregunta en qué momento decidió esa vocación. Y no nos queda duda, les decía, que esto tiene un problema, ¿verdad? Un gran papel en este problema. Y les decía yo al principio de la conferencia que nuestro cuerpo funciona todo en conexión y en algún momento empieza a caer la primera ficha del dominó y finalmente las alergias y todo y la obesidad pasan por el sistema inmunológico y el sistema inmunológico y todos los órganos y sistemas empiezan a dejar de funcionar como deberían. Por lo tanto, esto incluye las funciones neuronales o las funciones cerebrales. Y no debería de extrañarnos que también todo esto tiene mucho que ver con los trastornos de conducta de nuestros niños. Y lo malo es que mucha de esta agresión al sistema de defensa empieza desde que el bebé está en el útero. Muchas de estas sustancias logran pasar la barrera placentaria. O si no la pasan, despiertan una respuesta inmunológica en la mamá porque la dieta de la mamá no está tan alejada de esto y luego vienen las consecuencias. Vemos aquí que todo, les decía yo, está conectado y estamos también teniendo un problema a nivel mundial en donde las alergias alimentarias en los niños han aumentado un 15%, nada más de 1900 a 2007, nada más en 10 años esto aumentó y empezamos entonces con inflamación a nivel del intestino, alterando los microbios que hay en el intestino, dando problema al sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Y entonces podemos ver todas las condiciones médicas donde la sensibilidad a los alimentos puede estar jugando un papel primario o secundario. A nivel gastrointestinal, el síndrome de intestino irritable, las colitis, a nivel neurológico, pues todo de lo que estamos hablando hoy, de problemas de alergia en la piel, problemas metabólicos, etcétera, etcétera. Todo, ¿por qué? Por algo que no teníamos muy claro o no sabíamos. Que esas mismas sustancias inflamatorias, es decir, lo mismo que mi cuerpo, mi sistema inmunológico produce para protegerme, o sea, esas sustancias inflamatorias o proinflamatorias, lo mismo que produce para tratar de protegerme en un lado, se van por el torrente sanguíneo y en otros lados nos juegan en contra. Pareciera que nos saliera el tiro por la culata. De tal manera que empezamos a ver problemas y nunca volteamos a ver las causas. Empezamos a ver la punta del iceberg, la diabetes, el trastorno de conducta, el déficit de atención, la obesidad, el cáncer, y debajo, como punta del iceberg, pero debajo de todo esto está una disfunción mitocondrial, desbalances hormonales, desbalances inflamatorios, inmunológicos, es decir, un sistema inmunológico agotado, que no puede ya cumplir su función, y muchísimo menos si no le damos los nutrientes, es decir, la materia prima que necesita para trabajar. Y les decía yo que el problema es que en un solo alimento no nada más viene un aditivo, vienen varios. Esta es una publicación del Dr. Feingold, en donde podemos ver aquí el cerebrito de ratones, son neuronas, las bolitas negras son neuronas, son las células del cerebro, y estos hilitos como cablecitos son las conexiones que hay, y entre mejores conexiones mejor funciona nuestro cerebro. Y estos ratoncitos, bueno, pues es lo normal, de ahí partimos. Y el Dr. Feingold le dio a un grupo de ratoncitos a tomar agua con un colorante llamado azul 1 y vio que había un 20% de inhibición en esas conexiones neuronales. Pareciera dar la impresión que hay menos neuronas, menos bolitas negras y menos cablecitos o conexiones. Y a otro grupo de ratoncitos les dio glutamato monosódico. El azul 1 es un colorante, el glutamato monosódico es saborizante y conservador, y pareciera también que hay menos neuronas y mucho menos conexiones. Pero
Ya dijimos que en un alimento vienen como 20 químicos, colorantes, conservadores, etc. Así que, ¿qué pasó a los ratoncitos que les dio la combinación de colorante y glutamato monosódico? ¿Cuáles neuronas? ¿Cuáles conexiones? ¿Y cómo queremos que el niño aprenda? ¿Y cómo queremos que el niño lea? ¿Y cómo queremos que el niño rinda? ¿Y cómo queremos que el niño se quede tranquilo? Así que, señoras, si quieren que su esposo les ponga atención, les escuche, pues no le den tanta combinación de colorantes y aditivos, por favor. Y estos aditivos están algunos prohibidos en muchos países. Tartrazina o amarillo 5, jarabe de maíz de alta fructosa, que ha sustituido al azúcar, y el glutamato monosódico. ¿Dónde están? En el carrito del súper. Prohibido en muchos países que llevan la delantera y han entendido muchas cosas que a nosotros no hemos logrado entender, o al menos la industria de los alimentos que nos llega para acá, pues no está muy interesada. La tartrazina en Australia, por ejemplo, está prohibida incluso en cosméticos, para que la mujer no se le ponga muy loca, el esposo, yo creo. Esto es amarillo 5, la tartrazina. Y el problema relacionado al tema de hoy, que son trastornos de conducta, pues es que está comprobado que causa hiperactividad, impulsividad, etc. Fíjense, muy rapidito, este es un estudio en donde a unos niños les dieron tartrazina. Es un estudio doble ciego con placebo control. Estadísticamente esto tiene mucha significancia, es decir, cuando los estudios dicen doble ciego con control, con grupo control, significa que no hay margen de que las variables falseen, ¿sí?, el resultado. Aquí, por ejemplo, es un grupo de niños que les hicieron pruebas de conducta y a los que están en rayitas separadas les dieron solamente agua, el placebo, y a los de las líneas seguidas les dieron la tartrazina. Y entonces cada ciertos días aumentaba la tartrazina en estos niños y les volvían a hacer sus pruebas de conducta. Y vean cómo el grupo control no hubo ninguna variación significante, pero el grupo con tartrazina cada vez empeoraba su conducta. Jarabe de maíz de alta fructosa es un endulzante, gran problema de adicción a los carbohidratos. Si es un endulzante, por favor que alguien me diga qué hace en el pan con el que le hacemos los lonches a los niños, o en la catsup que el niño necesita para comer todo, hasta el huevito. Y pues gran problema para el desequilibrio de microbios en el intestino, y ni hablar de la irritabilidad, hiperactividad y todo esto. El consumo de azúcar ha ido disminuyendo porque ha sido sustituido por este sustituto de azúcar, valga la redundancia, llamado jarabe de maíz de alta fructosa. Me voy más rápido. Glutamato monosódico, saborizante. Les decía yo, cuidado con que la etiqueta de su producto diga saborizante natural. Sí, porque es un juego de palabras permitido por una falta de regulación o de auditoría bien hecha. El glutamato, de hecho, nosotros lo producimos en nuestro cerebro, necesitamos para que acelere ciertas respuestas a nivel cerebral, pero siempre en los procesos de equilibrio que mencioné. Bueno, pues viene de una alga de la comida asiática llamada kombu, pero lo modificamos en el laboratorio. Como industria de los alimentos tenemos el glutamato monosódico, un gran saborizante que desafortunadamente sobreestimula el cerebro y es neurotóxico. ¿Qué significa neurotóxico? Que mata las células. Y esto lo dice, hay muchos artículos al respecto, pero por ejemplo el libro del Dr. Russell Blaylock, que se llama El sabor que mata, nos dice que el glutamato monosódico estimula tanto las neuronas, tanto las exprime, pero luego se mueren. Es como si yo metiera en la licuadora 1 kilo de nueces y la prendiera, y ahí estoy, y lo apago y digo, wow, partió todas las nueces con todo y cáscara. Lo llevé al máximo, excelente, pero luego intento prender la licuadora y ya no prende, porque el motor se quemó. Eso es lo que sucede con las neuronas, son estimuladas hasta morir, así nos dice el doctor Russell Blaylock en su libro. Y lo más triste es que el glutamato monosódico pasa la barrera placentaria. Hasta este punto,
hemos estado hablando de que el sistema inmunológico nos da una respuesta inflamatoria y entonces los niños obviamente con alergias, infecciones recurrentes tienen un estado inflamatorio, los niños con obesidad y también los niños con estreñimiento y también los niños con alteraciones de conducta. Así que está involucrado el sistema inmunológico. Pero si hablo del sistema inmunológico tengo que voltear a ver el sistema digestivo, forzosamente. ¿Por qué? Porque esto es un ejército con soldados, tenientes, coroneles, todos diferentes tipos de células, cada una con una función muy específica, y todo ejército tiene su campo militar. Y el campo militar de nuestro cuerpo está en las paredes del sistema digestivo. ¿Y cómo está el campo militar de un país que se siente bajo amenaza o que incluso está bajo agresión constante? Los soldados no están dormidos jugando cartas. Hay juntas, entrenamientos intensivos, entrada y salida de tanques, es decir, hay mucho movimiento. Pues así están las paredes del sistema digestivo de las personas con un sistema inmunológico tan agredido. Y si el sistema digestivo está desenfocado y sufriendo consecuencias y una vez más no tiene la materia prima para repararse, es decir, nutrientes, pues empieza a fallar. Y una de esas fallas es que no produce las enzimas que nos ayudan a digerir, es decir, las enzimas digestivas. Y tenemos, por ejemplo, la proteína de la leche, la caseína, y la proteína del trigo, que es el gluten. Las proteínas vamos a verlas como una larga cadena de legos, ¿sí? 50, 60, 100 legos. Y el lego chiquito es el aminoácido. Mi cuerpo necesita el aminoácido porque junta el verde con el amarillo y el rojo, esos legos, y forma un neurotransmisor. Y junta otros y forma otra sustancia. Entonces necesita la célula que le llegue el aminoácido. Así que la proteína tan grande, ese tren de legos, necesita ser cortada y cortada hasta que quede el aminoácido. Quien lo corta, esa tijera, es una enzima digestiva. Así que lo normal sería que yo me como mi leche o mi harina, mi gluten, esa proteína, caseína o gluten, por una enzima avanzando en el tracto digestivo, se degrada, se corta a grupitos más chiquitos de legos y eso se llama péptido. Y sigue avanzando por el tracto digestivo hasta que viene otra tijera, otra enzima, y ahora sí ya suelta los legos en forma individual y ya tengo los aminoácidos, se van por torrente sanguíneo y el cuerpo los aprovecha. Pero está comprobado que en niños con trastornos de conducta, del aprendizaje, autismo, etc., esta última enzima no está, de tal manera que de proteína sí pasa a péptido, pero ahí se nos queda como péptido. Y el péptido de caseína se llama caseínomorfina y el péptido de gluten se llama gluteomorfina o gliomorfina. ¿Y a qué le suena morfina? A droga. La morfina es un derivado del opio y tenemos receptores opiáceos en el cerebro. Así que estos péptidos opiáceos se van por torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo, pero en gran manera al cerebro, y el niño anda con risas espontáneas, sin el poder entender lo que la maestra dijo, con una irritabilidad y un berrinche, o no controlando esfínteres, etcétera, etcétera, etcétera. La morfina es un potente analgésico, se da incluso a las personas con problemas oncológicos, con cáncer, en etapas muy avanzadas. Pues los niños no sienten la propiocepción, es decir, cómo yo siento mi cuerpo en el espacio, está alterada por la morfina. Y aprietan y abrazan muy fuerte y tiran todo, y este niño todo rompe, y se le cae la leche, y te pisa, mijito, me pisaste y no te diste cuenta, ni perdón te dice, ¿de qué me estás hablando? O todo el día andan con la cabeza así recostada, o traen el patrón de sueño volteado. Y el ser humano reacciona high o down a las drogas, entonces andan hiperactivos de repente o pueden andar down. Y del hambre ni se diga, de repente no traen nada de hambre y de repente no tienes llenadera el niño, doctora. Así que esto está bien comprobado, y uno de los principales que habló por ahí de los años 80 de estos péptidos opiáceos es el doctor Paul Chatton, de hecho padre de un joven ya casi adulto
con autismo. Y me voy a saltar esta en donde nos habla de cómo se metieron a unos niños en dieta sin gluten, ¿sí? Y todas sus pruebas fueron mejorando, les volvieron a dar gluten, empeoraban, por ejemplo, movimientos, ¿sí? Dificultad de pensamiento abstracto. Esta etapa era donde le volvieron a meter el gluten en la dieta y como que estaban empeorando, ¿se fijan? Muy bien, muy rápido. Así que bueno, otra de las situaciones que se nos altera en el sistema digestivo es la integridad de las paredes. Miren, esta es la luz del intestino. Aquí hay cosas no digeridas y otros alimentos bien digeridos. Y todo esto es la pared del intestino. Estas son vellosidades, es como una alfombrita que si está muy bonita puede absorber los nutrientes y le permite a las bacterias buenas crecer y a las bacterias no tan buenas mantenerse a raya. Y está todo esto cerrando filas, y es un muro como ya lo quisiera Trump, que no deja pasar nada. Pero cuando el sistema digestivo está sufriendo las consecuencias, su sistema inmunológico también alterado, pues esto se pierde. Y entonces esas sustancias de inflamación que me van a proteger en un lado, en otro me pasan otra factura. Por ejemplo, son las que disuelven el pegamento de estos ladrillos, y entonces tenemos que se pierde aquí ese muro y empiezan a pasar cosas que no deberían. Y ni hablar de las enzimas digestivas aquí, la absorción de nutrientes y bacterias buenas. Ya no, bacterias malas sí, y bastante. Y pasa lo que no debería. Y una vez más, el sistema inmunológico dice, esto sí debería estar aquí, pero esto no. ¿Qué onda con esto? Es enemigo y hay que reaccionar en contra. Y se fijan que empiezan a haber círculos viciosos. Esto se llama síndrome de intestino permeable. Y les decía que entonces no se favorece el crecimiento de las bacterias buenas y empiezan a crecer otras que no deberían, y como ya no tenemos suficientes bacterias buenas, empezamos a perder el beneficio de tenerla, que son más de 20,000 funciones diferentes, y las vamos a ver una por una esta noche. No se crean. Muy bien. Algo muy interesante es que a nivel mundial esto ha sido una gran revolución. Hay muchos millones de dólares acerca de la investigación de las bacterias buenas en el intestino, lo que antes llamábamos flora bacteriana intestinal y que ahora le llamamos microbiota, y que nos ha ayudado mucho a entender cómo todo está conectado en nuestro cuerpo. Y por ejemplo aquí gut-axis, el cerebro y el intestino. Muy bien, instituciones de renombre como el Instituto Karolinska, que si ustedes no lo saben, déjenme decirles que el Instituto Karolinska es un instituto científico médico en Suecia, de donde sale el comité que selecciona el premio Nobel de Medicina. Estamos hablando de peso pesado, y ellos nos han hablado y nos han dicho cómo, si regulamos esa microbiota a nivel del intestino por medio de probióticos, podemos mejorar la función de nuestro cerebro. Y todo esto de enzimas alteradas, intestino permeable y bacterias desequilibradas a nivel del intestino, pues nos lleva otra vez a donde empezamos en esta conferencia: deficiencia de nutrientes. Y es muy importante tener bien claro esto. Necesitamos asegurar que a nuestro cuerpo llegan los nutrientes necesarios día con día. Es más, me voy a ir todavía más allá. Es necesario asegurarnos que a las células de nuestro cuerpo, a cada una de las células de nuestro cuerpo, órgano que se les ocurra, pulmón, riñón, hígado, a cada una de las células de nuestro cuerpo lleguen los nutrientes necesarios para que ese órgano o sistema cumpla su función y pueda recuperarse. ¿Por qué? Porque finalmente somos resultado de reacciones bioquímicas. Hablamos, comemos, dormimos, vamos al baño, le damos el codazo al marido, lo que sea, como resultado de reacciones bioquímicas. Yo estoy aquí tratando de hablar y
y pasar saliva y respirar como resultado de reacciones bioquímicas. Y ustedes están ahí sentados tratando de procesar toda la información de lo que la doctora está hablando y no quedarse dormidos como resultado de reacciones bioquímicas. Todo lo que hacemos en la vida son reacciones bioquímicas. Química es afuera, en el alimento. Yo me lo como y ya es bioquímica, ya está dentro de mi vida, de un organismo vivo. Y estas son las reacciones bioquímicas. Y si tuviéramos una lupa, pudiéramos ver aquí, en esta reacción bioquímica de intercambio de gases a nivel pulmonar, hay una vitamina. Y en esta otra reacción del hígado que detoxifica, está la coenzima Q10. Es decir, si vemos con microscopio y con lupa aquí, hay vitaminas y minerales, hay nutrientes necesarios. Si ustedes esta noche se van con una sola idea de que necesitamos asegurar nutrientes a cada una de las células de nuestro cuerpo, con eso ya valió la pena que yo haya venido hasta acá. Y claro, que hagan algo al respecto, ¿verdad? No que sigan comiendo chetos y cosas así. Uy, hablando ya del tema, ya por terminar, de alimentos que provocan trastornos de conducta, vean aquí, cuando hacemos la intervención nutricional en nuestros niños y les damos suplementos. Este es un niño que estaba tratando de escribir en febrero algo y realmente pues ni se entendía. Para marzo, con una intervención nutricional y suplementación con omega 3, vean nada más la diferencia. Si el sistema inmunológico estamos hablando que nos da problema, fíjense aquí, muy rapidito, aquí es un niño, por ejemplo, esto es del libro de la doctora Doris Rapp, se llama Is This Your Child World? Es el mundo de tu niño, en donde ella habla de cómo las alergias nos pueden estar alterando funciones cerebrales. Así que en este niño, por ejemplo, aquí, antes de la exposición a un desinfectante, que se sospecha que el niño es alérgico, y el niño escribió su nombre y dice actividad normal. Durante la exposición a ese desinfectante, y miren cómo el niño no puede escribir bien, y de hecho pone aquí abajo que el niño está llorando, haciendo berrinche y tirado en el suelo. En el máximo punto de expresión de esa reacción, el niño ya ni siquiera quiere escribir. Ya una vez que pasa el efecto, vuelve el niño a escribir bien. La doctora Doris Rapp, ella fue de las primeras en decirnos que estas alergias podían darnos problemas. Me voy a saltar muy rápido esto porque quiero comentarles un poquito más. Fíjense, de los péptidos opiáceos, los que le decía, la casinomorfina, estos son estudios que mandamos a hacer de la orina hacia Estados Unidos. Este es un niño, le tapé obviamente el nombre, pero vean que es el mismo, empieza con A, es un niño de 5 años donde él salió positivo para péptido de casinomorfina, máximo .56, entra al 2.02, y la mamá llegó muy preocupada porque en la escuela la